La Corte Internacional de Justicia ordenó al Estado de Israel detener la ofensiva en Rafah. Esto mientras países europeos se unen a favor de declarar un Estado palestino. ¿Podría enfrentar Benjamín Netanyahu un juicio a nivel internacional? Estas y otras preguntas responden en entrevista para Enlace Judío el especialista José Penjos. Hola Pepe, ¿cómo estás? Qué gusto me da saludarte. El gusto es mío, Nadia, gracias. Gracias por la oportunidad. Pues gracias, es tarde para ti, ya muy de noche en el estado de Israel. Nosotros en México, gracias a la tecnología que podemos conectarnos y hacer esta entrevista, porque hay mucho que decir. Primero que nada, Pepe, salieron a la luz videos terribles, videos difíciles de ver, en los que podemos ver a diferentes soldados israelíes, mujeres que están siendo maltratadas, que tienen sangre en la cara. Todo esto hecho por terroristas de Hamás, videos que pertenecen al 7 de octubre. La pregunta es, ¿cómo salieron a la luz estos videos? Tengo entendido que fueron los mismos familiares quienes lo permitieron. Así que la pregunta, Pepe, es ¿por qué? ¿Por qué permitieron los familiares? ¿Con qué objetivo que estos videos salgan a la luz? En Israel, para entender la sociedad en Israel, hay una regla muy importante que siempre había sido cuestionada incluso en la época de la primera intifada y la segunda intifada, y es que Israel no hace propaganda con el sufrimiento de sus ciudadanos. Para nadie es grato ni adecuado ni nada empezar a ver en la televisión ciudadanos, amigos, hermanos, papás, etcétera, sufriendo. Y esa es la razón por la que el Estado de Israel cuida toda imagen que pueda salir a la prensa pública. Y es una de las cosas que están censuradas. Pero al final los padres tienen decisión si van a publicar imágenes como las que vimos todos de sus hijos. El comité de los secuestrados, estos padres, decidieron sacar a la luz esta información, sacar a la luz estos videos con varios objetivos. El primer objetivo es en la orden del día que el tema de los secuestrados sea lo más importante. Regresar a que esté en la cabeza de todos nosotros lo que están sufriendo sus hijas y todos los demás secuestrados en la Franja de Gaza, y que de verdad lo que buscan ellos es que como ciudadanos obliguemos a incluso que el gobierno tome decisiones que antes de ver los videos parecían ilógicas. Ya se empiezan a escuchar otra vez gritos en las manifestaciones de que si el precio es terminar la guerra y no terminar con Hamás y liberar a todos los prisioneros terroristas en Israel, pues que el gobierno de Israel tome esa decisión con tal de salvar a todos esos secuestrados. El objetivo, ya se empiezan a oír esos gritos, te digo el extremo que hay. Realmente lograron que eso fue los titulares en Israel. Te quiero decir que desde ese día ellos avisaron que lo iban a publicar a las 6 de la tarde de Israel. En todos, el Ministerio de Educación de Israel, los profesores, los educadores, todos los tutores mandaron mensajes a las casas para proteger a los niños que no vieran esos videos. Y pues eso fue el objetivo. Y también tiene el objetivo de hacer una presión internacional al respecto. Y es el trabajo que están haciendo ellos. Estas familias decidieron hacer todo lo posible para regresar a sus familiares, y ojalá esta sea una acción para hacer más consciente al mundo y a nosotros mismos como ciudadanos de hacer algo más por regresarlos, si es que podemos hacer algo más. Ese es el objetivo como tal, y está muy triste, Nadia. Son imágenes horribles. Ahora, Pepe, pasando a temas políticos, pues cada vez más hay un apoyo a nivel global, mundial, de un Estado palestino, de la creación de un Estado palestino. De hecho, Irlanda, Noruega, España ya se pronunciaron a favor, que están listísimos para pues apoyar la creación de un Estado palestino. Esto quiere decir, Pepe, que entonces, en resumen, lo que sucedió el 7 de octubre y la contraofensiva israelí sobre la Franja de Gaza puede dar como resultado la creación de un Estado palestino. Agradezco mucho tu pregunta porque si te fijas, no debemos de hablar aquí si estamos a favor o en contra de un Estado palestino o que los palestinos tengan un Estado. Aquí la pregunta es, ¿cómo es posible que sea una recompensa al terror la creación de un Estado palestino? Y este es el problema más fuerte de lo que estamos viviendo aquí. Resulta que, si te fijas,
cuando estos tres países toman la decisión de reconocer, que no lo han reconocido, tomaron la decisión de reconocer la creación de un Estado palestino la semana que entra. Todavía no lo han reconocido, avisaron que lo van a reconocer. Lo que está sucediendo aquí en el momento que ellos hacen ese comunicado es que en Israel, lógicamente, hay una condena general. También hay una condena de parte del gobierno de Estados Unidos en el que ellos no están en contra de que exista un Estado palestino. Está clarísimo que Estados Unidos está a favor de que exista un Estado palestino. Están en contra de que el resultado, que sea el resultado de la ofensiva o de los que vimos el 7 de octubre. Estados Unidos sacó muy claro que debe de ser el resultado de negociaciones bilaterales. Pero cuando estos países europeos lo dicen, ¿quiénes condenan y quiénes festejan? Los primeros que festejaron esa noticia son Hamas. Los primeros que festejan esa noticia son grupos terroristas que están hoy en día convencidos de lo que pueden lograr tomando ese tipo de decisiones. Entonces, yo creo que lo que debemos de hacer como sociedad es que sí existe un Estado palestino, pero esa no es la discusión. La discusión es cómo puede ser que estamos dando precio y le estamos dando recompensa a lo que pasó el 7 de octubre y tú lo relaciones exactamente en tu pregunta. Eso es lo que como sociedad debemos de exigirles a nuestros políticos en el mundo y no entrar a una discusión si debe de haber o no un Estado palestino. Eso creo que hay un consenso internacional, incluso en Israel existe, la mayoría de los israelíes sostienen que debe de existir un Estado palestino. La pregunta es cómo y cómo puede ser que estos países estén haciéndolo así. Yo me iría y diría, chequemos un poco de la realidad política que están viviendo esos tres países, lo que está pasando internamente, qué minoría árabe tienen en esos países, qué países están yendo a elecciones, qué representa la izquierda, cómo agarras más votantes localmente en tu propio país y tal vez encontremos respuestas. Quiero dar esas respuestas porque realmente darle precio al terror con ese reconocimiento es lo peor que podemos hacer como sociedad y como humanidad, Nadia. Claro, porque decir dos estados para dos pueblos, pues se oye maravilloso. Y de hecho, como bien lo dijiste, en el Estado de Israel se apoya la creación de un Estado palestino, pero con un gobierno secular, que no sea radical, que no lance misiles contra la población israelí, etcétera, etcétera. Así, teniendo paz de ese modo, pues por supuesto que la sociedad israelí quiere una paz de ese tamaño, como la tuvo con Jordania o como la tuvo con Egipto. Pasando al difícil tema, Pepe, de Netanyahu, pues resulta que el fiscal de la Corte Penal Internacional está intentando girar una orden de aprehensión no solamente contra él, sino también contra Gallant. Por favor, ¿qué tan factible sería esto? ¿Es posible llevar ahora o tal vez en unos meses a la silla de los acusados, a un juicio internacional, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? En Israel eso no tiene implicaciones, porque Israel no reconoce la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. En Israel no tiene implicaciones, incluso en Israel la gente que está en contra, a favor de Netanyahu en el gobierno, lo que sea, están en contra de esa posible orden de aprehensión. Entonces, si Netanyahu está en Israel y Gallant están en Israel y no salen de Israel, nadie los va a detener y no va a haber ningún juicio y no se van a llevar a ningún juicio. Sí hay países que reconocen la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional. Si Netanyahu o Gallant, por ejemplo, viajan a Alemania y esas órdenes de aprehensión son publicadas, los tendrán que detener. Por sorpresa te lo digo, uno de los aliados principales de Israel en Europa es Alemania. Y Alemania ya dijo públicamente que si la orden es publicada y Netanyahu llega a Alemania, lo van a detener. Esas son las cosas que podrían suceder, pero para que suceda, Netanyahu tiene que físicamente, o Gallant tienen que físicamente llegar a esos países que van a ejecutar la orden de aprehensión. Entonces, Netanyahu y Gallant no van a llegar a esos países y no va a suceder absolutamente nada. En eso queda lo mismo. Aquí lo que duele, no es que puede pasar, lo que duele otra vez es la manera en la que esta Corte Penal Internacional está intentando tener, yo creo, un juego político en este conflicto. ¿Por qué? Porque lo que yo te estoy diciendo, realmente en los hechos no hay mucho que hacer y están teniendo un juego político aquí que es muy criticable por muchísimos lados. Entonces, no va a pasar nada, simplemente es ahí y queda como un juego que creo yo que no debe de haber existido. Otra vez, ¿quiénes están festejando como en la pregunta anterior?
los mismos terroristas. Ahora, si ves, en el discurso, ellos decidieron girar una orden de aprehensión o sugieren, no solo en contra de Netanyahu, también en contra de los líderes de Hamas. Ahora, Israel se enoja que lo comparan con Hamas y Hamas está enojado que a ellos les sacan órdenes de aprehensión. Entonces, todo lo que hizo esta Corte Penal Internacional hasta ahorita es un juego político que no está llevando absolutamente nada. Ahora pasemos a otro organismo, porque uno es la Corte Penal Internacional y otro muy distinto es la Corte de Justicia Internacional, que la noticia más reciente que tenemos es que ordenó al Estado de Israel que pare la guerra en cuanto antes. ¿Tiene que Israel obedecer a la Corte de Justicia Internacional? ¿Qué procede? Mira, hay tres posibilidades. La primera es que Israel, que en ese sí reconoce el juicio, Israel participó en su defensa, todo esto se originó por una demanda que hizo Sudáfrica. Israel, la primera opción es decir, eso decidieron, tengo que acatar la decisión de la Corte y terminamos la guerra. Eso es lo primero. Lo segundo es que probablemente en la interpretación de la orden sea que, si lo vas a ver, tienen que también liberar a los secuestrados. Entonces, si liberan a los secuestrados, maravilloso, Nadia, pero yo no creo que en el momento que la Corte diga se termina la guerra y liberan a los secuestrados, que jamás va a decir, decidieron, sacamos a los secuestrados ahorita en este momento. Entonces, en la interpretación de la orden existen cosas que no se pueden cumplir. La tercera opción es que la orden de terminar la guerra no sea ejecutada por Israel. Quizá él diga públicamente, yo no reconozco, no voy a acatar la orden de la Corte, y entonces la Corte lo que hace es irse al Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo la Corte logra que sean aplicadas esas decisiones? Entonces va al Consejo de Seguridad de la ONU y le dice, este país no me está haciendo caso, tienen que ponerle sanciones, tienen que establecerles reglas, no sé, todos los diferentes armas que pudiera tener el Consejo de Seguridad de la ONU. Ahí está Estados Unidos. Y ahí lo que más posible puede existir es que Estados Unidos pueda vetar cualquier decisión o acción que pueda tomar el Consejo de Seguridad de la ONU. Como te fijas, son tres escenarios que pueden cambiar todos los días, como todo ha cambiado en Israel. La realidad es que lo que estamos buscando es que ya se liberen a los secuestrados y que realmente entienda Hamas que no puede seguir dominando en una manera terrorista la Franja de Gaza y todo automáticamente se soluciona. No creo que la Corte lo logre solucionar, nadie. Desde tu punto de vista, que has seguido la guerra muy de cerca en cuestión informativa, Pepe, ¿qué crees tú que es lo que más puede indignar al Estado de Israel? Porque por supuesto que se generan en todo el mundo muchas condenas, muchas peticiones y exigencias hacia Netanyahu y hacia el Estado de Israel, hacia su gobierno y administración. Pero Netanyahu ha expresado continuamente su indignación por diferentes escenarios. Desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser hoy en día lo que más le indigne al Estado de Israel y lo que ha sucedido a lo largo de todos estos meses? Mira, yo creo que como los israelíes, lo que más les puede molestar hoy en día, si te fijas, es lógicamente lo que pasó en la guerra, el hecho de que haya 128 secuestrados, el hecho de que hayan muerto miles de personas, que siguen muriendo todos los días soldados cayendo en la guerra, es lo que más indigna a la población. Eso indigna tanto que a veces no nos damos cuenta del frente diplomático en el mundo. Pero cuando entras a analizar el frente diplomático en el mundo, lo que más duele es que Israel sea juzgado de manera distinta a todos los países. No es posible. Israel no es una monedita de oro, Nadia. Hay cosas que arreglar, cosas que no hay, cosas que replicar. Hay muchísimas cosas que hacer. Pero cuando a Israel se le juzga de una manera distinta o a los judíos en el mundo se les juzga de una manera distinta a todos los demás países, es cuando indigna. Cuando no es posible que una persona pueda tener una opinión política cuando canta en el Eurovisión y que a Israel le tienen que revisar el contenido de sus canciones. No es posible que Israel, que los estudiantes judíos en Estados Unidos, por su seguridad, no puedan entrar a las universidades. Y es por tu seguridad, solo tú no puedes entrar. Entonces aquí estamos en un mundo en el que solo tú no. Sí juzgamos a todos con la misma
De la misma manera, otra historia sería, pero es lo que más puede indignar a los israelíes hoy en día y estamos en ese juego de manera internacional. Lo único que yo pido es, decidió la Corte Penal Internacional empezar a sugerir órdenes de aprehensión para líderes israelíes, que pongan en su lista y que nos digan cuándo van a juzgar a los líderes de Irán, cuándo van a juzgar a los líderes de muchísimos países, en los que, ¿cuándo está la lista? Tienen tiempo, ¿no? Todos los ciudadanos del mundo damos dinero para que esas cortes existan, que nos digan cuándo van a juzgar a todos los demás líderes y no solo a los de Israel. Y que nos digan por qué esos no son delincuentes y Netanyahu sí lo es. O porque nos digan por qué no juzgan a todos. Entonces tenemos nosotros, creo que como humanidad, y ese es un mensaje que debe de dar Israel al mundo. Todo ciudadano en cualquier parte donde esté, queremos instituciones que nos protejan nuestros derechos. No solo los derechos de los palestinos, que nos protejan los derechos en México, que nos protejan los derechos en Latinoamérica, que nos protejan los derechos en todos lados, de las mujeres en Irán, de la gente que piensa diferente en Irán. Para eso están estas instituciones y no solo para atacar al Estado de Israel. Eso es lo más indignante que existe y no hay explicación. Y lo digo, qué bueno que existe Netanyahu para que le echemos la culpa a él y que no sintamos de verdad que la gente nos odia. Pero si lo pensamos bien, tal vez es porque la gente nos odia. Qué fuerte y qué difícil, pero sí resulta muy extraño que en pleno siglo XXI niñas y mujeres sean mutiladas genitalmente en África por alguna ideología, que en el siglo XXI homosexuales sean asesinados por tiranías iraníes, extremistas y radicales, que en Siria hayan sido decapitados tantos cristianos a lo largo de tantos años y pues no haya habido tanto ruido ni tanta condena. Y ahora el que el Estado de Israel haga esta contraofensiva después de un 7 de octubre en el que fue atacado, sí resulta que pues el termómetro del mundo está un poquito extraño. No estamos diciendo si Israel actuó bien o mal. Cada quien tendrá su opinión y de verdad que es un debate complejo, pero el termómetro debería de aplicarse de igual manera a todos los conflictos en el mundo. Muchísimas Así gracias, es. Pepe, por tu tiempo. Gracias, Nadia. Que tengamos buenas noticias pronto. Gracias. Ojalá que sí, seguimos en contacto.